Durante la jornada de ayer, a pesar de que se habían generado una serie de alertas y de alarmas, en algunos casos innecesarias, esto no pasó a mayores, ¿no? Tuvimos también algunos incidentes durante la noche del sábado registrados en Esmeraldas, incidentes que además dejaron personas asesinadas y personas heridas también. Hay seguramente la idea en algunos funcionarios del gobierno de pretender normalizar estos hechos. Estamos con algún ruido en el micrófono, ¿no? Sí. ¿Quieres? ¿Cómo? ¿Lo entiendo? No. ¿Pero persiste el ruido o no? Ya. Les decía que a pesar de que hay, parecería la intención de que los ecuatorianos tratemos de normalizar los hechos de violencia que vive el país, finalmente sigue existiendo y obviamente de parte de nosotros, los ciudadanos, un absoluto rechazo a estos hechos de violencia. A mí me sorprendió escuchar las palabras del ministro del Interior, Juan Zapata, ayer en la mañana, después del acto de inauguración, tratando de minimizar los acontecimientos de la noche anterior en Esmeraldas. Y créanme, yo tenía mucho miedo de lo que podía pasar ayer, principalmente en Esmeraldas, por todo además lo que había venido ocurriendo durante los últimos días y semanas. Después, digamos, en todo el país, por supuesto, pero ventajosamente fue una jornada en la que no hubo más contratiempos que los de la noche anterior, la del sábado, así que al menos eso, ¿no? Y me parece que la presencia de los ecuatorianos en las urnas también termina siendo muy importante. Terminamos los ecuatorianos entendiendo que la elección de ayer, probablemente en estos 44 años de vida democrática de este país, fue y es y seguirá siendo hasta el 15 de octubre en que regresemos nuevamente a las urnas, probablemente la elección más importante, más trascendental que hayamos podido experimentar los ciudadanos de este país. De entrada, ¿les parece si antes de ir viendo resultados, de ir analizando cómo se van definiendo además los mismos, vemos cómo queda el calendario, ¿no? Después de la elección de ayer, el escrutinio será hasta el 30 de este mes. El 23 de septiembre será la proclamación de resultados presidenciales. El 4 de octubre la adjudicación de escaños a la Asamblea. Y el 26 de octubre será la entrega de credenciales a los asambleístas. La segunda vuelta electoral tiene el siguiente cronograma, pónganle mucha atención a esto. El debate será el domingo 1 de octubre. Domingo 1 de octubre será el debate entre los dos candidatos finalistas, Luisa González y Daniel Noboa. La campaña electoral arrancará del 24 de septiembre, que es domingo, hasta el jueves 12 de octubre. Y finalmente, el día de la elección será el domingo 15 de octubre. La entrega de credenciales el 30 de noviembre. Así que ese es el calendario que tenemos ahora mismo, ¿no? Para la segunda vuelta electoral. 15 de octubre estaremos nuevamente los ecuatorianos en las urnas para elegir en segunda vuelta al nuevo gobierno, ya sea presidenta o presidente de Ecuador. ¿Cómo van los resultados hasta hoy? En un país que tiene 12.565.264 electores, en el que fuimos a las urnas 10.199.000 ciudadanos,
y donde estuvieron ausentes 2.366.264 ecuatorianos. Los resultados son los siguientes a esta hora. Luisa González, de la Revolución Ciudadana, ocupa el primer lugar con una votación. Es impresionante la votación de la Revolución Ciudadana en este país, en serio. Hay que reconocer este hecho porque siguen siendo la principal fuerza política del Ecuador, a pesar de haber resistido durante 6 años una permanente persecución y un constante bloqueo mediático que en estos días he visto se ha ido rompiendo, sobre todo con la intervención de Correa en algunos medios tradicionales a los que no era invitado durante los últimos 6 años. En menos de 3 días le he visto 2 veces en el mismo canal de televisión, por ejemplo, ¿no?, a Correa. Y la votación de Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, alcanza los 3.100.672 votos hasta ahora, un porcentaje del 33.31%. Vale recordar que en la elección del 2021 sacaron 32.72. Podríamos decir que hay un crecimiento muy pequeño de la votación de primera vuelta del 2021 hasta la fecha, pero lo impresionante es que la Revolución Ciudadana sigue consolidando un voto duro que es vital para, por ejemplo, en este caso, alcanzar una segunda vuelta, para ya vamos a ver también después lo que ocurre con la elección para asambleístas, para alcanzar nuevamente un importantísimo número de legisladores que me parece podría superar los 50, y sobre todo para ganar en elecciones tan importantes como las locales, lo que pasó en febrero pasado, ¿no? Alcaldías, prefecturas en donde no hay segunda vuelta, y con esa base, con ese voto duro de más del 30% te alcanza para poder ganar esos territorios. Entonces, a mí me sigue resultando increíble el nivel de votación que tiene la Revolución Ciudadana, a pesar de todo el linchamiento, el bloqueo, la persecución, la manera en la que sus líderes han sido desprestigiados, etiquetados, maltratados e insultados. O sea, a la Revolución Ciudadana les han acusado de todo, ¿no? Lo último que han llegado a acusarles, obviamente sin pruebas, es hasta de asesinos, sin pruebas. Pero ahí están, sacando 33.31% una vez más. La sorpresa de esta elección, y vaya que hay sorpresas, son algunas, unas en positivo, otras en negativo, por supuesto para los actores, es lo de Daniel Noboa, ¿no? Hasta antes de aquel acontecimiento fatídico del 9 de agosto, me refiero a lo sucedido con el candidato de Construye, Villavicencio, a Daniel Noboa todas las encuestas le ubicaban con un porcentaje de entre el 3 y el 4%. Y de ahí en adelante, desde el 8 o 9 de agosto, hasta sobre todo los días posteriores al debate, el candidato Noboa logra un crecimiento realmente exponencial, del 3-4%, a alcanzar una votación del 23.66%. Son casi 10 puntos de diferencia que le saca Luisa González, por supuesto, pero lo de Noboa para llegar a la segunda vuelta no deja de ser impresionante también, ¿no? Y alguien, ojalá, nos ayude a entender cuál fue el éxito de la campaña de Noboa. Más allá de lo que nosotros podríamos sacar como conclusiones o podríamos entender de lo que vemos superficialmente como espectadores o como electores, ¿no? Y si hacemos un comparativo, por ejemplo, con lo que pasó en el 2021, Noboa llega a la segunda vuelta con 23.6, ¿no? Lasso llega a la segunda vuelta con 19.74.
Y Lasso es un actor político que venía durante una década siendo el permanente contendor de la Revolución Ciudadana, ¿no? 2013, 2017, 2021, hasta que ahí lo logró. Estuvo siempre en la papeleta, ya tenía un nivel de conocimiento súper importante, pero también con unos negativos que le restaban a Lasso, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente logró ganar en el 2021. Pero acá Daniel Noboa, que es además un cuadro bastante joven, y yo digamos ahí tengo esa lectura que les decía el otro día, que no sé si es tanto lo nuevo él, ¿no? Porque, claro, es un candidato de apenas 35 años, fue asambleísta en el parlamento anterior, en el que fue cesado por Lasso, pero tiene una tradición familiar, su familia ha estado involucrada permanentemente en la política nacional, a través de su abuelo, a través de su padre, etcétera, ¿no? Y esto es interesante porque fíjense ustedes, una cosa que se me venía ayer a la cabeza, de esta suerte como de política que fue permanente durante el gobierno de Lasso desde lo que ocurrió en mayo del 2021, cuando rompió aquel intento de acuerdo con las bancadas de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano y conformó una mayoría con Pachacuti, la Izquierda Democrática y algunos independientes. Y desde ese entonces Lasso se empecinó en tratar de desprestigiar y deslegitimar a la Asamblea. Después, cuando no logró que se apruebe la ley de inversiones, acuérdense todo lo que dijo Lasso de la Asamblea, que había legisladores que incluso le pedían plata, que eran unos corruptos, les puso una denuncia que después retiró, etcétera, etcétera. El tema de que la Asamblea era obstruccionista, que bloqueaba, que atentaba contra la democracia, cuando por ejemplo pasó lo de la protesta de junio del 2022, intentaron aplicar el 130 de la Constitución para destituir a Lasso, de igual manera era una asamblea golpista, era una asamblea conspiradora, etc. O sea, la asamblea siempre fue lo peor para el gobierno y para Lasso. Finalmente viene la elección de febrero, toda la crisis política que enfrenta el gobierno, el escándalo del Gran Hermano y la asamblea impulsando el juicio político en contra de Guillermo Lasso. Y Lasso decide mandar a la casa a los legisladores y claro, con una campaña... perdón, me olvidaba. En febrero, cuando fuimos a elegir alcaldías y prefecturas, hubo una consulta popular en la que intentaban reducir el número de curules, diciendo que los legisladores son todos vagos, todos ineptos, todos ineficientes, que había que mejorar la calidad de la asamblea, desde un gobierno malo, ¿no? Un gobierno totalmente ineficiente, inepto, muy, muy malo. Querían ellos darnos lecciones de cómo teníamos que los ecuatorianos elegir una mejor asamblea, y para eso había que partir del hecho de reducir el número de curules. Entonces hubo una campaña de desprestigio permanente en contra de la Asamblea Nacional. Le dieron palo a la Asamblea desde el gobierno, no escatimaron recursos, bueno, lo peor la Asamblea, ¿no? Y por último vino la muerte cruzada, cuando Lasso de alguna forma se veía ya perdido en el juicio político impulsado por Viviana Veloz de la bancada de la Revolución Ciudadana, y manda a la casa a la Asamblea porque los asambleístas eran vagos, ineptos, conspiradores, golpistas, etcétera, 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 y hoy los electores han decidido que sean dos exasambleístas de esa asamblea que Lasso mandó a la casa, quienes pasen a la segunda vuelta electoral, que son la señora González, que fue asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, y el señor Noboa, que fue legislador por la provincia de Santa Elena, por su movimiento ADN, ¿no? Y un detalle no menor, primero eso, que a la segunda vuelta irán dos ex legisladores, ¿ya? Para que vean cómo es la política de este país y cómo también somos los electores, ¿no? Y cómo operan las organizaciones políticas, por supuesto, que tienen que buscar siempre sus mejores cuadros, las mejores estrategias, tener la campaña más exitosa, en muchos casos recurriendo al tema del marketing y demás, ¿no? Pero ahí está, son dos asambleístas, ex asambleístas o asambleístas del periodo anterior que fueron cesados por el señor Lasso, los finalistas de esta contienda electoral.
Y el que queda tercero, que esta es una votación también impresionante, que tendrá que también los expertos en materia electoral, los analistas tendrán que explicarnos la votación que alcanza Fernando Villavicencio y su reemplazo Cristian Zurita. Luisa con 33-31, Noboa con 23-66 y el tercer lugar es Fernando Villavicencio con 16.51. Cuando habían encuestadoras que hasta el día anterior, hasta el sábado, lo ponían al señor Topic en segunda vuelta. Y Topic queda cuarto, con una votación importante, sí, 14-68, que no le ubica como un gran ganador a Topic, por supuesto, que como bien decía él ayer, por cierto, le ayudó a ser conocido, porque ni en su cuadra le conocían, así bromeaba él cuando dio sus palabras. La votación de Topic le sirve más que a él, creo yo, en este momento político de la vida del PSC, a Nebot, porque va a alcanzar una bancada importante, creo que en este caso la tercera más numerosa de la próxima asamblea, si es que no me equivoco, porque además en la asamblea también hay novedades. Ya sabemos que la Revolución Ciudadana es el movimiento político más organizado, mejor estructurado, con militancia, con un voto duro súper importante, pero no sabíamos quién iba a ser, no sé, la segunda fuerza política. Recordarles que, por ejemplo, en el 2021 se consolidaron dos bancadas importantes, la de Pachacutic y la Izquierda Democrática, que ahora, en el caso de la ID, se desplomó, se pelearon, disputas internas y demás, creo que no pusieron ni candidatos, y Pachacutic termina poniendo candidatos en provincias, también por una disputa interna. Entonces, resulta que la segunda fuerza legislativa será el Movimiento Construye, gracias a esa votación de más de 16% que alcanza su candidato presidencial, y los legisladores alcanzan votación por encima del 21%. La tercera bancada es la de Acción Democrática Nacional ADN, que es la organización política o la alianza política que apoya a Noboa. Y eso también, digamos, vale la pena mencionarlo en este análisis, porque el partido político o uno de los partidos políticos que auspicia a Noboa o que le presta el número para estar en la papeleta es nada más y nada menos que Mover, que son los rezagos o los restos de lo que quedó de Alianza País. Así que lo que fue alguna vez Alianza País va a tener candidato en segunda vuelta, y Luisa González con la Revolución Ciudadana, que eran parte de Alianza País, van a estar también en segunda vuelta, ¿no? Y así de pintoresca y de extraña y de rara es la política en este país. Pero el Partido Social Cristiano alcanza un cuarto lugar en votación en cuanto a asambleístas, con un 10%, y eso le permitirá a Nebot recuperar algo de espacio en el espectro político nacional y en la asamblea. Ahora, hay que ver también si es que los legisladores que llegaron por la bandera del PSC no se venden como se vendieron ahora en medio del juicio político a Lasso, ¿no? Y si hay condiciones además como para que vayan desadhiriéndose, desafiliándose o alejándose del Partido Social Cristiano, y habrá que ver cómo el próximo gobierno también, que va a tener una asamblea con las mismas características del anterior, sea Luisa González o sea Daniel Noboa, no van a tener una mayoría a su favor de momento, porque después pueden construir esa mayoría, ojo, ¿no? A partir de que se posesionen los legisladores y empiecen primero por elegir nuevas autoridades del CAL, de las comisiones, etcétera, etcétera, cuando se configure la nueva asamblea y cuando, digamos, ya tengamos definido quién va a ser el nuevo presidente o presidente de este país, se irán definiendo las condiciones políticas, si son buenas, si son malas, si son adversas, si tienen buenas perspectivas, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que vayan construyendo con las bancadas que hoy llegan a la Asamblea Nacional. Como les decía,
En ese caso también es impresionante la votación que alcanza el movimiento Construye. Ahí está el cuadro de los asambleístas. La Revolución Ciudadana alcanza 39.37%, es el movimiento con más votación en cuanto a asambleístas nacionales. Acá son 15, ¿no? Después está Construye. Y recordar que el primer asambleísta nacional de Construye es Patricio Carrillo. De ahí podemos quedarnos conversando, detenernos a hablar si él se va a poder o no posesionar, y es otra cosa. Pero tienen 20.66% de votos, 1.594.000 y pico de votos, una votación muy importante la que obtiene la lista de Construye, que es el partido de la señora María Paula Romo. Acción Democrática Nacional de Daniel Noboa está en tercer lugar como bancada con 14.67%, superan el 1.000.000 de votos, 1.132.000. En cuarto lugar, como ustedes ven, está el Partido Social Cristiano, no alcanzan el 1.000.000 de votos, pero se acercan, 912.000 y pico de votos, 11.83%. Y ahí están las bancadas más numerosas, ¿no? Después viene, Lucio Gutiérrez vuelve a la política. Gutiérrez me parece que va a entrar como legislador. Él estuvo apoyando a Topic, fue parte de la alianza que auspició al candidato Topic del Partido Social Cristiano. Entonces ahí está con 244.000 votos, 3.17% de votación. Lucio Gutiérrez y Sociedad Patriótica 21 de enero va a entrar a la nueva asamblea. Sigamos viendo la tabla de los presidenciables, ¿no? Entonces está Luisa primera con 33.31, Daniel Noboa con 23.66, tercero Villavicencio con 16.51, cuarto Topic con 14.68, con campaña millonaria. Ojalá los señores de Telconet, muy ágiles a la hora de instalar y de poner estas guindolas o carteles colgados en los postes, desde hoy mismo estén ya paseándose por todas las calles, avenidas y carreteras del país, limpiando todos y cada uno de los postes en donde hay una foto de Topic. Desde hoy, señores de Telconet, por favor, vayan a limpiar los postes de todo el Ecuador, porque invadieron con la foto de Topic el territorio nacional. No hay rincón, no hay un poste en este país que no tenga una foto de Topic. Después de eso, y este es un resultado que a mí, ahí yo tengo, digamos, un dilema a propósito del tema de la memoria, porque alguien ayer me hacía el comentario con respecto de el resultado que alcanza Otto Sonnenholzner, que queda en quinto lugar, 7.06, apenas 657.519 votos. Alguien me decía, es que el país acá sí tuvo memoria y le sancionó a Sonnenholzner, que fue el vicepresidente de Moreno, que fue el amigo de Romo, el amigo de Roldán y no sé qué. Yo después regreso a ver la votación de Construye a nivel de la presidencial, con un candidato poco conocido como Zurita, que fue el reemplazo de Villavicencio, pero sobre todo y más allá del binomio presidencial, la votación, el caudal de votación de los candidatos a la asamblea de Construye, y ver que hoy un partido, o sea, cuando era en ruptura la señora Romo, ella como candidata no pudo llegar. Hoy que ella no está como candidata, pero que construyó o reconstruyó su movimiento, fíjense, 20.66 en cuestión de asambleístas nacionales, y esto se refleja en muchas provincias. Por ejemplo, en Tungurahua, la votación que tiene Construye con Ana Galarza, que ya fue legisladora antes, es impresionante. Ya van a ver ustedes la votación que obtiene Construye en provincias como Tungurahua, en el centro del país. Ahí está, el 17.01. Es el movimiento político con más votación. Y dejando por fuera a Esteban Torres, que me parece que no va a repetir, ya se ha quedado por fuera de la nueva asamblea el señor Torres. Así que yo tenía ese dilema ayer, y les planteo a ustedes también, claro, a manera de conversación, de si los ecuatorianos tenemos o no tenemos memoria a la hora de votar, porque el movimiento de la señora Romo, Construye, alcanza una votación que le va a permitir convertirse en la segunda fuerza legislativa, algo que como ruptura nunca habían logrado. De hecho, siendo ruptura mismo, creo que nunca alcanzaron una curul.
capaz y la memoria me falla, pero siempre fueron asambleístas como país, como Alianza País. Pero como ruptura, nunca alcanzaron una curul. Ahora me parece que van a superar los 25 escaños, los 25 asambleístas. Construye la señora María Paula Romo. Entonces, sí me plantea esa discusión, ese debate de, en realidad los ecuatorianos tenemos o no tenemos memoria. Y por supuesto, seguramente habrán apelado a ese voto que tiene que ver más con lo sentimental, me refiero a lo que sucede o lo que sucedió con Villavicencio, ¿no? Que sinceramente me hubiera encantado ver esta contienda con Villavicencio vivo. Creo que a la gran mayoría de ecuatorianos nos hubiera encantado ver eso, ¿no? Fue un atentado lamentable, fue un hecho que provocó un profundo dolor al país y que fue un atentado no solo contra la vida de Villavicencio, les decía yo cuando ocurrió esto el pasado 9 de agosto, el siguiente día en el comentario, sino un atentado a la democracia. Porque fíjense ustedes, hoy Villavicencio estaría convertido en un importante figura de la política nacional, ¿no? Habiendo quedado tercero en la elección. Y me da la impresión también de que, claro, el acontecimiento ocurrido con él termina influyendo y mucho en la votación. Por eso alcanza el tercer lugar con su reemplazo Zurita. Y termina influyendo, por supuesto que sí. Ahora, volviendo nuevamente al tema de Noboa, que digamos... y por supuesto, ¿no? lo que ha sucedido con Hervas y con Yacu Pérez, que fueron una suerte como también de sorpresa en el 2021. Yacu Pérez alcanza apenas el 3.93%, apenas 366,000 votos. Los expertos en materia electoral tendrán que explicarnos si esto se debe a que sin la base de la CONAIE, sin la base de Pachacutic, la fuerza de Yacu Pérez, él como personaje, como actor político individual, no es más que esto. Me parece que partiendo de ese hecho sí, que perdiendo el músculo político de la CONAIE y del movimiento indígena de Pachacutic, la realidad de Yacu Pérez en la política nacional es esta. Y lo mismo debe haber sucedido con el señor Hervas, ¿no? Que saca 0.49% y que a mí me encantaría que alguien le pregunte, a mí no es que me seduce entrevistarle a Hervas, pero alguien le ha de preguntar si esta va a ser su última participación electoral. Apenas 45,560 votos. Este hombre sacó en la elección del 2021 1.453.000 votos, 15.68% que le permitió llegar en cuarto lugar en la primera vuelta. También, ahí apelamos, digamos, al tema de la nostalgia que había porque era la izquierda democrática y claro, acá en Pichincha alcanzó una votación enorme. Hervas, quizás por eso, porque era como el bastión de la ID y la gente recordaba los colores naranja, lo que representa la justicia social con libertad y todas las consignas de la izquierda democrática, los colores, etcétera. Bueno, hoy por reto, Javier Hervas, 45,000 votos y habrá que ver si es que alguien le pregunta si es que va a ser o no va a ser candidato nuevamente. Me queda esa duda, ¿no? Y bueno, Bolívar Armijos que lleva el farol, pero a mí por lo menos sí, digamos, las sorpresas están entre que Noboa pasa a la segunda vuelta y cierro con esto nada más el comentario, porque quisiera entender cuál fue el gran éxito de la campaña de Noboa. Porque Noboa no invadió el territorio nacional con sus fotos como lo hizo Topic, pero creo que inteligentemente Noboa no cae en esa espiral de violencia de la política en los últimos años y no cae tampoco en ese afán de querer siempre desprestigiar al rival. En el debate fue probablemente el que menos atacó, casi ni atacó, y no cayó en ese juego como cayó por ejemplo el señor Topic la noche del sábado, que se puso de tú a tú con el expresidente Correa, ¿no? Y que se puso a amenazar a los correístas que iba a traer a los prófugos y no sé qué, una serie de tonterías que empezó a decir. Creo que ya habiendo visto las últimas encuestas, los últimos números, cayó en desesperación y empezó a lanzar amenazas y creo que eso también termina ayudándole mucho a Noboa. Entonces, pero más allá de la actitud de Noboa, de la imagen fresca que puede tener y demás, sí quisiera que
algún rato alguien nos explique cómo lo logró, ¿no? O sea, en territorio, yo nunca me encontré con brigadas de ADN ni de Daniel Noboa por donde iba, no veía. De Topic sí, muchas, de Yacu Pérez, de la Revolución Ciudadana. Eh, ¿En dónde estuvo la clave de la campaña exitosa que le permite hoy llegar a Daniel Noboa a la segunda vuelta electoral? Así que tenemos mucho para comentar, mucho para analizar durante los próximos días. Yo hasta aquí llego con la reacción después de lo sucedido el día de ayer, 7:40. Un fuerte abrazo, profe. Nos volvemos a encontrar con usted el día de mañana. Cuídese mucho, por favor.